El hilo de la araña. Imaginen un hilo, un solo hilo, delgado como un suspiro, tejido por una araña en una hoja de loto, tan fino que una gota de rocío bastaría para quebrarlo. Ahora imaginen que ese hilo cuelga desde el jardín más alto del paraíso hasta el fondo mismo del infierno, que atraviesa capas de luz y capas de sombra, que cruza el límite mismo entre lo que los hombres llaman premio y lo que llaman castigo, sin que nada en el camino logre detenerlo. Ahora imaginen a un hombre, hundido hasta el cuello en un lago de sangre, rodeado de una oscuridad tan completa que ha olvidado la forma de sus propias manos. Un hombre que hace ya mucho tiempo dejó de esperar nada, porque en el lugar donde se encuentra, esperar solo prolonga el sufrimiento. Y entonces, una noche sin luna, ese hombre alza los ojos y ve algo brillar en la negrura, plateado, delgado, descendiendo hacia él, como si el cielo mismo hubiera decidido, por una sola vez en toda la eternidad, tenderle la mano a un condenado. Esta es la historia de ese hombre. Se llamaba Kandata, y en toda una vida dedicada al crimen, solo había hecho una cosa buena. Una sola, diminuta, casi olvidable. Y esa única bondad estuvo a punto de bastar para salvarlo del infierno entero. Estuvo a punto. Porque esta no es solo la historia de un hilo que desciende del cielo para rescatar a un pecador. Es la historia de lo que ocurre cuando, después de una eternidad en la oscuridad, se le ofrece a un hombre una salida, y ese hombre descubre, demasiado tarde, que no está solo en ella. Quédense hasta el final, porque lo que decide el destino de Kandata no es el infierno que lo aprisiona, no es el Buda que lo observa desde arriba, no es siquiera el hilo, por milagroso que parezca. Es el mismo. Es lo que hay, o lo que no hay, en el fondo de su propio corazón. Capítulo 1. El jardín de los lotos. Era una mañana en el paraíso. O al menos, así debía de ser, porque en el paraíso el tiempo no transcurre como entre los hombres. No hay relojes que marquen las horas, ni campanas de templo que anuncien el alba, ni sombras que se alarguen lentamente sobre el suelo a medida que el sol recorre el cielo. Solo hay una claridad constante, dorada y quieta, una luz que no nace de ningún sol visible y que, sin embargo, parece más cálida que cualquier amanecer terrenal. Y esa claridad, aquella mañana, envolvía por completo el estanque de los lotos. El Buda caminaba solo por la orilla del estanque, con las manos ocultas en las anchas mangas de su túnica, sin prisa alguna, como quien pasea por un jardín que le pertenece desde el principio de los tiempos y que, sin embargo, nunca deja de asombrarle. Las flores de loto cubrían la superficie del agua de orilla a orilla, blancas como perlas recién pulidas, tan perfectas que ni una sola de sus miles de pétalos mostraba jamás una mancha, un pliegue fuera de lugar, un borde marchito. En el centro de cada flor temblaba un pistilo dorado, diminuto y brillante como una llama contenida, y de cada uno de esos pistilos se elevaba un perfume que no se parecía a ningún perfume conocido entre los hombres. Dulce, sí, pero también limpio, transparente, como si el propio aroma hubiera sido purificado antes de atreverse a tocar el aire. Ese perfume no cesaba jamás, fluía sin descanso desde el corazón de cada flor y se derramaba sobre el jardín entero, mezclándose con la luz dorada hasta que resultaba casi imposible saber dónde terminaba el aroma y dónde comenzaba el resplandor. El Buda se detuvo junto a la orilla, como hacía a menudo en sus paseos matutinos, y se inclinó levemente para observar el agua. Bajo las anchas hojas de loto que flotaban como sombrillas verdes sobre la superficie, el fondo del estanque no era lodo, ni piedra, ni arena. Era cristal. Un cristal tan puro, tan perfectamente transparente, que al asomarse a él, el Buda podía ver a través del agua, a través de capas enteras de tierra, a través de distancias que ningún ojo humano habría podido atravesar, hasta llegar al fondo mismo del infierno, que se extendía, oculto e invisible para cualquier otro habitante del paraíso, exactamente debajo de aquel jardín de flores perfectas. Porque así están dispuestas las cosas, aunque pocos lo sepan. El paraíso y el infierno no son lugares lejanos el uno del otro, separados por océanos de distancia o por eras de tiempo. Son, en realidad, el mismo eje del mundo, visto desde arriba o visto desde abajo. Un jardín de lotos flota, sereno, sobre un lago de sangre. Una luz eterna cubre, sin saberlo, una oscuridad sin fin.
Y entre ambos mundos, entre el premio más alto y el castigo más profundo, apenas existe el espesor de un poco de agua y un disco de cristal. El Buda miró hacia abajo, como solía hacer en sus contemplaciones, y distinguió el curso serpenteante del río de las tres corrientes, sus aguas oscuras arrastrando a quienes acababan de morir hacia su primer juicio. Más allá, reconoció la silueta quebrada de la montaña de las agujas, con sus incontables picos afilados brillando débilmente en la negrura, como los dientes de un animal inmenso y dormido que respirara muy despacio bajo la tierra. Y entre los condenados que se arrastraban, gemían y se retorcían por aquel paisaje entero de castigo, el Buda reconoció, entre miles de rostros deformados por el sufrimiento, uno solo. Se llamaba Kandata. En vida había sido un ladrón, un asesino, un incendiario. Había cometido tantos crímenes que ni siquiera los registros del propio infierno se habían tomado la molestia de contarlos todos con precisión. Había robado a los pobres con la misma facilidad indiferente con que robaba a los ricos, sin distinguir jamás entre quienes podían permitirse la pérdida y quienes no. Había prendido fuego a casas habitadas solo por el placer de observar cómo las llamas devoraban techos y vigas, sin que le importara lo más mínimo quién dormía dentro. Había matado sin necesidad y sin motivo, muchas veces, simplemente porque en aquel instante preciso matar le resultaba más sencillo, más rápido, más cómodo que no hacerlo. Si existiera un catálogo completo del mal que un solo hombre puede cometer en una sola vida, el nombre de Kandata aparecería en casi todas sus páginas, subrayado, repetido, imposible de pasar por alto. Y sin embargo había una excepción a toda esa oscuridad. Una sola, diminuta, casi ridícula si se la compara con el peso descomunal de sus culpas acumuladas. Había ocurrido años atrás, en una tarde cualquiera, mientras Kandata atravesaba un bosque profundo, probablemente huyendo de algo, como huía casi siempre, o quizás dirigiéndose hacia algún nuevo crimen que ya planeaba en silencio. El sendero bajo sus pies estaba cubierto de raíces retorcidas y hojas caídas, y fue entre ellas donde vio, arrastrándose con esfuerzo, a una araña diminuta, apenas del tamaño de una semilla de sésamo. Kandata levantó el pie para aplastarla, casi sin pensarlo, con el mismo gesto automático con que un hombre aparta una piedra molesta del camino. Era, después de todo, solo una araña, nada que mereciera un segundo pensamiento. Pero se detuvo. Algo en él, algo que ni él mismo hubiera sabido nombrar ni explicar, lo hizo dudar en el aire, con el pie suspendido apenas a un palmo del diminuto cuerpo de la araña, que continuaba su lento avance, ajena por completo al peligro que pendía sobre ella. «No», murmuró Kandata, casi sorprendido de escuchar su propia voz decir algo así. «Por pequeña que sea, también esto tiene vida. Quitarle la vida sin ningún motivo, incluso a mí, que tanto daño he causado, eso me parece demasiado cruel». Y bajó el pie a un costado, con cuidado, dejando que la araña continuara su camino entre las hojas secas. Siguió el suyo un instante después, sin volver a pensar en el asunto, sin sospechar siquiera que aquel gesto insignificante quedaría grabado en algún registro invisible del universo, esperando el día en que alguien, muy lejos de allí, decidiera recordarlo. Fue lo único bueno que Kandata hizo en toda su existencia. Un solo instante, perdido entre miles de días de codicia, violencia y crueldad, en que algo, una chispa diminuta de compasión quizás, o solo un capricho pasajero, lo detuvo antes de destruir algo pequeño e indefenso que no le había hecho ningún daño. El Buda, mirando hacia el fondo distante del infierno, recordó aquel instante con la misma claridad con que lo hubiera hecho si él mismo hubiera estado presente en el bosque aquella tarde. Y pensó, con la paciencia infinita que solo pertenece a quien contempla todas las cosas desde fuera del tiempo, que un acto de piedad, por minúsculo que pareciera, por insignificante que resultara frente al peso de una vida entera de maldad, merecía sin embargo una respuesta. Si existía una manera de sacar a aquel hombre del infierno, aunque fuera solo para ofrecerle una oportunidad, una sola, de demostrar si en su interior quedaba algo más que crueldad, el Buda estaba dispuesto a intentarlo. Miró a su alrededor buscando. Sobre una hoja de loto de un verde profundo, casi del color del jade pulido, una araña del paraíso, hermana lejana, tal vez, de aquella otra araña de bosque que Kandata había perdonado. Había tejido, durante la noche,
un hilo de una plata tan fina y tan brillante que parecía hecho de luz de luna hilada por dedos invisibles. El Buda se inclinó, tomó aquel hilo entre sus dedos con un cuidado casi excesivo, como quien sostiene algo que podría deshacerse con solo respirar demasiado cerca, y lo examinó un instante bajo la luz dorada del jardín. Y entonces, sin decir palabra, lo dejó caer. El hilo se deslizó entre las flores blancas, rozó apenas la superficie cristalina del estanque, atravesó el agua, atravesó el disco de cristal en el fondo, atravesó capas enteras de tierra y de sombra que ningún ojo humano habría podido nombrar, y siguió descendiendo, recto, sin desviarse jamás, sin enredarse en nada de lo que encontraba a su paso, hacia el fondo mismo del infierno, hacia el lugar exacto donde un hombre llamado Kandata se hundía, en aquel preciso instante, en un lago de sangre, sin saber que muy por encima de él, en un jardín de luz que jamás había visto ni volvería a ver, alguien acababa de recordar su nombre. Capítulo 2. El hilo en la oscuridad. Abajo, en el fondo del infierno, no existía nada parecido a la claridad dorada del jardín de los lotos. El lago de sangre se extendía en una oscuridad tan completa, tan absoluta, que los propios condenados apenas podían distinguir la forma de sus propios cuerpos bajo la superficie. De vez en cuando, algo brillaba débilmente entre las tinieblas. No era luz de esperanza, sino el resplandor helado y cruel de las agujas de la montaña cercana, cuyos picos herían el aire con un fulgor metálico, recordatorio constante de que existían tormentos aún peores esperando a quien osara intentar escapar del lago. El silencio de aquel lugar no era el silencio del descanso ni de la paz, sino el silencio pesado y absoluto de un cementerio olvidado, roto únicamente, de vez en cuando, por el suspiro apagado de alguna alma demasiado agotada ya para gritar. Porque quienes llegaban hasta el fondo mismo del infierno habían atravesado ya, en su descenso, tantos tormentos distintos, tantas formas variadas de sufrimiento, que para cuando alcanzaban finalmente aquel lago de sangre, ya no les quedaba fuerza ni siquiera para llorar con dignidad. Solo suspiraban, de tanto en tanto, como quien exhala el último resto de un aliento que hace mucho dejó de esperar nada de la existencia. Kandata era uno de ellos. Flotaba y se hundía y volvía a flotar apenas un instante, tragando sangre a cada movimiento involuntario, agitando los brazos con torpeza, como una rana moribunda que ya no lucha por sobrevivir, sino que se mueve solo por el último resto de un instinto que ni siquiera la muerte ha logrado apagar del todo. El gran ladrón, el hombre cuyo nombre había bastado, en vida, para vaciar pueblos enteros de valentía, se había convertido en esto, una forma indistinguible entre miles de formas iguales, retorciéndose en una oscuridad que no tenía principio ni fin. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Kandata no habría sabido decirlo. En el infierno, igual que en el paraíso, el tiempo pierde su forma habitual. Solo que allí, en lugar de disolverse en una eternidad de luz, se disuelve en una eternidad de repetición. La misma agua, el mismo peso, la misma ausencia total de esperanza, una y otra vez, sin que nada distinga un instante del siguiente. Y entonces, sin ninguna razón que él pudiera nombrar, sin ningún motivo particular que lo empujara a hacerlo, Kandata levantó la cabeza. Miró hacia el cielo negro que se extendía, invisible casi por completo, sobre la superficie del lago. Y en medio de aquella negrura absoluta, algo se movía. Un hilo de plata, delgadísimo, apenas más grueso que una hebra de cabello, que descendía desde alturas que ningún condenado del infierno podía siquiera imaginar, temblando levemente, como si temiera ser descubierto, como si intentara llegar hasta él en el más completo secreto, sin que ningún otro habitante de aquel lugar llegara a notarlo. Kandata contuvo el aliento durante un largo instante. Después batió palmas, una sola vez, con una alegría tan pura y tan repentina que sus propios músculos, entumecidos por años de sufrimiento sin descanso, parecieron necesitar un segundo entero para recordar cómo ejecutar aquel gesto tan simple. Si lograba aferrarse a aquel hilo, pensó, si lograba trepar por él sin detenerse, sin mirar atrás, tal vez, solo tal vez, podría escapar para siempre del fondo del infierno. Y si la fortuna, que nunca antes lo había acompañado, decidía por fin sonreírle, quizás incluso alcanzar a las puertas mismas del paraíso.
Nunca más lo perseguirían hasta la montaña de las agujas. Nunca más lo hundirían, año tras año, siglo tras siglo, en aquel lago interminable. La sola idea resultaba casi imposible de contener dentro de un pecho tan acostumbrado ya a la desesperanza. No perdió ni un instante en dudas. Sujetó el hilo con ambas manos, con toda la fuerza que aún conservaba en los brazos, y comenzó a trepar. Mano sobre mano, brazo sobre brazo, con la misma determinación feroz con que en vida se había lanzado sobre cada botín, cada víctima, cada oportunidad de tomar algo que no le pertenecía. Era, después de todo, un gran ladrón, y trepar, escalar, arrebatar lo que se le ofrecía con manos ajenas o propias, era algo para lo que llevaba toda una vida entrenándose sin saberlo. Pero la distancia entre el fondo del infierno y las alturas del paraíso no se mide en pasos, ni en horas, ni en ninguna unidad que un hombre pueda calcular con la mente. Se mide en algo distinto, algo que ningún condenado ha logrado nombrar del todo, y por más que Kandata trepaba con desesperación, con cada músculo del cuerpo tenso hasta el límite, el ascenso resultaba lento, agotador, casi interminable. Tras un tiempo que le pareció una eternidad completa, aunque quizás, medido desde el jardín de los lotos, apenas hubiera sido un instante, Kandata sintió que sus brazos ya no respondían con la misma fuerza. Se detuvo, enredó las piernas y los brazos alrededor del hilo lo mejor que pudo, y se permitió, por primera vez desde que había comenzado a trepar, mirar hacia abajo. Lo que vio lo llenó de un asombro completamente nuevo, un asombro que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, ni siquiera en los mejores momentos de su vida de crímenes. El lago de sangre, que hacía apenas un rato parecía tragárselo entero, dispuesto a no soltarlo jamás, ahora no era más que una mancha oscura, diminuta, casi invisible, perdida en la distancia como una sombra sobre un suelo lejano. La montaña de las agujas, aquella que tanto había temido durante su descenso, se había reducido a un punto de luz apagada muy por debajo de sus pies, casi indistinguible del resto de la oscuridad. Si continuaba así, pensó Kandata con el corazón latiéndole con fuerza. Si seguía trepando con la misma determinación sin permitirse un solo momento de duda, tal vez de verdad, esta vez, lograría escapar del infierno para siempre. Enroscó los brazos con más firmeza alrededor del hilo y rió. Rió con una risa entera, ronca, casi infantil en su alivio. Una risa que llevaba años, tal vez décadas enteras, sin salir de su garganta. «Lo logré», exclamó hacia el vacío, sin que nadie pudiera escucharlo. «Al fin lo logré». Capítulo 3. La fila de los condenados. Pero entonces, algo llamó su atención hacia abajo, algún movimiento entre las sombras que acababa de dejar atrás. Entrecerró los ojos, intentando distinguir con claridad qué era aquello que se agitaba en la oscuridad tan lejana. Y poco a poco, con un horror que fue creciendo a medida que la escena se volvía más nítida ante sus ojos, distinguió una hilera interminable de figuras que ascendían tras él por el mismo hilo del que él mismo colgaba. No eran unas pocas, eran cientos, tal vez miles. Almas condenadas que habían visto, igual que él, aquel destello plateado descender entre las tinieblas, y que se habían lanzado, sin dudarlo, a seguir el mismo camino que Kandata acababa de abrir. Trepaban en fila, unas detrás de otras, aferradas al hilo con la misma desesperación con que él mismo se había aferrado un momento antes, formando una columna que parecía no tener fin, como una hilera interminable de hormigas siguiendo un rastro invisible hacia la superficie. El pánico golpeó a Kandata con más fuerza que cualquier tormento que hubiera sufrido jamás en el fondo del infierno. Aquel hilo era delgado, apenas más grueso que una hebra de seda fina. Si él solo, con el peso de un único cuerpo agotado, ya sentía que el hilo temblaba y crujía bajo sus manos con cada movimiento, ¿cómo podría sostener, además, el peso de cientos, de miles de almas trepando al mismo tiempo, todas empujando hacia arriba con la misma urgencia desesperada? Era, sencillamente, imposible. El hilo se rompería, sin ninguna duda, en cuestión de instantes, y si se rompía mientras él aún colgaba de él, caería de vuelta al fondo del infierno junto con todos los demás, esta vez sin ninguna segunda oportunidad, sin ningún otro hilo esperando para rescatarlo. Y sin embargo las almas seguían subiendo, cada vez más numerosas. Salían del lago de sangre en oleadas sucesivas, se prendían del hilo plateado con manos ávidas y desesperadas,
y trepaban con la misma determinación feroz que el propio Kandata había sentido apenas unos minutos antes. Si no hacía algo de inmediato, comprendió con una claridad aterradora, el hilo cedería bajo el peso combinado de todos ellos, y él, que había sido el primero en descubrirlo, el único que en su opinión merecía verdaderamente subir por él, caería junto con todos los demás, arrastrado por la misma multitud a la que un instante antes ni siquiera había notado. Fue entonces cuando Kandata, sin detenerse a considerar ninguna otra posibilidad, sin que ni por un segundo cruzara por su mente la idea de compartir aquella oportunidad con quienes sufrían exactamente el mismo destino que él, gritó hacia abajo con toda la fuerza que le quedaba en el pecho. Ustedes, pecadores, este hilo es mío. ¿Quién les dio permiso para trepar por él? Bájense de aquí ahora mismo. Y en el instante exacto en que esas palabras salieron de su boca, el hilo, que hasta ese momento se había mantenido firme, plateado, entero, a pesar del peso creciente de toda aquella multitud desesperada, se quebró. Justo en el punto donde Kandata colgaba, con un chasquido seco y definitivo que resonó en toda la oscuridad del infierno, como el eco de una sentencia. No hubo tiempo para el asombro, ni para el arrepentimiento, ni para ninguna otra palabra. Kandata cayó, girando en el vacío como un trompo fuera de control, sin poder detener de ningún modo su propio descenso, envuelto por el viento gélido de la caída, viendo pasar ante sus ojos, en un instante interminable, todo lo que acababa de perder por su propia mano. Y se hundió de nuevo, viéndolo todo perderse en la negrura del fondo, hasta caer de lleno, otra vez, en aquello mismo de lo que casi había logrado escapar para siempre. Sobre el lugar donde había estado colgado apenas un momento antes, solo quedó el hilo del paraíso, cortado, brillando todavía débilmente en el aire vacío, colgando de un cielo sin luna y sin estrellas, meciéndose apenas, ya sin nadie que trepara por él. Capítulo 4. El jardín indiferente. El Buda había permanecido, todo ese tiempo, junto a la orilla del estanque de los lotos, observando cada instante de aquella escena desde el principio hasta el final, sin apartar la mirada ni una sola vez, sin intervenir, sin alterar en lo más mínimo el curso de lo que sucedía muy por debajo de sus pies. Cuando vio a Kandata hundirse de nuevo en el fondo del lago de sangre, como una piedra que regresa, inevitablemente, a las profundidades de las que nunca debió salir, el rostro del Buda se llenó de una tristeza serena pero profunda. No dijo una sola palabra. No hizo ningún gesto de sorpresa, porque quizás, en algún nivel de su comprensión infinita, ya sabía desde el principio cómo terminaría todo aquello. Solo reanudó su paseo por la orilla, lento como siempre, con las manos ocultas otra vez entre las anchas mangas de su túnica, como si necesitara caminar un poco más para poder terminar de asimilar lo que acababa de presenciar. Porque lo que finalmente había condenado a Kandata no fue en realidad el peso acumulado de todos sus crímenes pasados. Ese peso, por extraño que parezca, el Buda ya estaba dispuesto a dejarlo atrás, al menos por un momento, al menos lo suficiente como para ofrecerle una oportunidad de redención. Lo que lo condenó, en cambio, fue otra cosa muy distinta. La crueldad de un corazón que, incluso frente a una segunda oportunidad inesperada, incluso colgando de un hilo de pura misericordia, solo fue capaz de pensar en sí mismo. Un corazón que vio a otros sufriendo exactamente el mismo tormento del que él mismo intentaba escapar, y que, en lugar de sentir compasión por ellos, sintió únicamente la necesidad urgente de apartarlos, de negarles lo que él acababa de recibir sin merecerlo del todo, como si la misericordia fuera un recurso limitado que debía guardarse solo para uno mismo. Aquel corazón despiadado había recibido, al final, exactamente el castigo que sus propias palabras habían provocado. Y eso, para el Buda, que había esperado sinceramente algo distinto, algo mejor, resultaba profundamente triste de contemplar, incluso desde la distancia infinita del paraíso. Pero el estanque de los lotos no compartía esa tristeza, ni siquiera un poco. Las flores, completamente indiferentes a todo lo ocurrido en las profundidades invisibles bajo sus propias raíces, seguían siendo tan blancas y tan perfectas como lo habían sido aquella misma mañana, meciendo suavemente sus pétalos alrededor de los pies del Buda, mientras él continuaba su paseo silencioso. En el centro de cada una, el pistilo dorado seguía derramando su fragancia sin ningún descanso,
completamente ajeno a las caídas, a los hilos rotos, a las súplicas desesperadas y a los gritos de posesión que apenas un instante antes habían resonado en el fondo mismo del mundo, muchísimos niveles por debajo de aquel jardín de luz eterna. El paraíso, se diría, ya se acercaba al mediodía. Y el mediodía, en aquel lugar sin relojes ni sombras, no era más que otra forma de la misma luz constante que lo envolvía todo desde siempre. Y así termina la historia de Kandata. No con la crueldad del infierno que lo esperaba desde el principio, ni tampoco con la generosidad inesperada del cielo que estuvo a punto de salvarlo, sino con la sencilla y terrible verdad de que la salvación, cuando por fin se le ofreció, dependía enteramente de él mismo. De si era capaz, incluso en el peor y más desesperado momento de toda su existencia, de dejar espacio para alguien más además de sí mismo. No lo fue. Y el hilo, que durante un breve instante había logrado unir el infierno con el paraíso, dos mundos que nunca debieron tocarse, volvió a quedar cortado para siempre, como si jamás hubiera existido, como si aquel breve momento de esperanza no hubiera sido más que un sueño interrumpido a mitad de camino. Fin.